Okay, today is September 30. This is the activity of reading. Do not share, recognize, emphasis. The first part of the activity is read the how-to box where they give us tips about how to recognize emphasis. For example, look for a structure like if there's one, it's that, what, is, may, and but. Do this before an affirmative verb, reflexive pronoun, for example, myself and themselves. The addition of ever to what or who. Comparisons, for example, is as bad as. Strong adjectives and adverbs at all with negatives, terrified, speechless, absolutely, even, and very. Okay? So in the part number one, we have look at the 3 common passwords on the internet. Another popular ones missing. What do you think it is? Aquí tenemos entonces en la parte 1 las contraseñas más comunes que se utilizan en el internet. 1, 2, 3, 4, 5. The word query and 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8. Why the word query? Si vemos en nuestro teclado, todas estas letras están una al lado de la otra. Q, W, E, R, T, Y están unas al lado de la otra y por eso es la palabra query. No es que la palabra query signifique algo en específico, sino que como están ubicadas una al lado de la otra, como si fuese 1, 2, 3, 4, 5, prefieren entonces utilizar letras, en este caso query. ¿Ok? So now the article. I'm going to read the article. Bien, como tuve problemas con la situación de la máquina, voy en esta ocasión a leerles para entonces proceder a explicarles cómo va a ser la tarea de esta actividad. ¿Ok? Ustedes van siguiendo la lectura en su libro. Is there one thing I hate about being a member of Generation Z? It's constantly having to think of a new password for email, banking, online shopping, and social media. So when I meet digital security consultant, Heidi Miller, the first thing I asked her was how she chose her password. It's funny, we're repeatedly being warned not to use with password, and yet one of the most popular passwords that people choose is the word password, Excel, which is about as secure as using no password at all. Esa es otra de las palabras más comunes que utilizan para contraseña. La palabra password, o en el caso de español, contraseña. Utilizan como contraseña la palabra contraseña. ¿Ok? Also, Hailey admits that there was no secret formula for creating the perfect password. She did have some tips. What I usually advise people to do is create a long password. The longer the password, the more secure it is. If possible, I recommend using at least 15 characters, which can consist of letters, numbers, symbols, spaces, or just a sentence. And whatever you do, don't reuse the same password for different size, ¿ok? Ella recomienda, no hay una contraseña perfecta, pero que ella recomienda que entre más larga la contraseña, mejor. De repente hacer una contraseña de 15 caracteres en los que tengamos combinado letras, números, símbolos, espacios, o podemos hacer una oración que sea nuestra contraseña. Y lo otro que recomienda, que yo creo que es algo que hacemos la mayoría, es utilizar la misma contraseña para todo. Ella recomienda de que no se haga. Thinking on different passwords is difficult enough, but how could anyone remember different passwords? Write them down somewhere, but keep them somewhere very safe. When I ask people in our office where they kept their passwords, the majority of colleagues admit that they kept them close to the computer. That's not a good idea at all. It's keeping it secret that makes a password good. And that also means no sharing it with other people. Mucha gente, por lo regular, deja las contraseñas, en este caso de computadoras, cerca de las computadoras, lo cual no es una buena idea porque da accesibilidad a que cualquiera pueda ingresar. ¿Ok? Seguimos entonces en el otro lado donde dice, Hailey went on to explain how she'd been absolutely horrified to discover that her daughter's friend considered sharing passwords to be a sign of trust. Some friends even share the same password to access their emails, social networks, and other accounts. My daughter quote one girl who justified sharing password with her friend by saying that she had nothing to hide from him
and he had nothing to hide from her. That left me speechless, ¿ok? A veces uno en su etapa de adolescente o de niñez, ya que ustedes como niños y adolescentes tienen acceso mucho a los dispositivos tecnológicos, en la inocencia que todavía tienen, pues compartimos las contraseñas o comparten ustedes las contraseñas con amistades, porque yo no tengo nada que esconderte y tú no tienes nada que esconderme y vamos a compartir nuestra contraseña. Lo que le da acceso a esa persona, a sus redes, a sus correos, y realmente no sabemos la intención que tiene la persona con esto. But it's not just a password that Heidi is concerned about. She also thinks we need to be careful about sharing too much information. Whenever we use a digital device, we're encouraged to share what we read, listen to, watch, write, both or so with our friends of friends, or the whole world. Sharing information may seem like a good idea at the time, but it can come back to haunt you. I know from experience that employers often search online for information about potential employees. It's easy to misinterpret something that someone wrote and shared when they were 13 or 14 years old and later reread it. In other words, think before you share, ¿ok? Aquí en el último párrafo, pues ella nos habla con respecto a la información que compartimos. ¿Ok? Hoy en día eso es normal lo de las redes sociales, prácticamente todo el mundo tiene redes sociales, pero tenemos que tener mucho cuidado con la información que compartimos. A veces lo hacemos inocentemente, como les dije, ponemos dónde vivimos, el colegio donde estamos, si me fui para el interior, dónde estoy, si me fui para la playa, en qué playa estoy en el mall, en tal centro comercial, o a veces ponemos estoy solo en casa, estoy solo. Tenemos que fijarnos la información que compartimos porque no sabemos quién realmente la está viendo y si al final lo que va a hacer esa información es perjudicarnos, ¿ok? So the slogan at the end of the article is, in other words, think before you share. En otras palabras, piensa antes de compartir, ¿ok? So you're going to have a homework for the next week about this activity. What is the homework? Okay, I'm going to tell you. The homework is in the PDF, but I want to tell you what it's about, okay? For the next Friday, la tarea sería para el próximo viernes, you have to make a poster giving advice on internet security. Include Heidi's advice, the advice of this page, and at least 3 more ideas of your own, ¿ok? Ustedes me van a crear un póster. Pueden hacerlo a mano, pueden hacerlo a computadora, pueden hacerlo con cualquier aplicación que se utiliza hoy en día. Me van a hacer un póster sobre donde ustedes van a dar los consejos de la seguridad en el Internet, ¿ok? O los pasos seguros que debemos tener cuando utilizamos Internet. Deben agregar cualquiera de los tips o de los consejos que dio Heidi aquí en el artículo, en la página 96. Pueden agregar 1 o 2 de los consejos que dio Heidi, pero de parte de ustedes me van a agregar al menos 3 consejos más, ¿ok? O sea que ese póster al final debe tener entre los de Heidi y los suyos mínimo 4 advice, máximo 6 advice. ¿Ok? Que sería mínimo 1 de Heidi, 3 suyos, o máximo 3 de Heidi, 3 suyos. ¿Ok? That is the evaluation of the activity for the next